Muy buenas a todos, aquí Adolfo Ruiz Calleja para hablar de las últimas monedas acuñadas en Potosí. Y es que cuando nos ponemos a hablar de las cecas virreinales, pues siempre eso, abarcamos el periodo virreinal, pero luego se nos olvida que en época republicana algunas cecas siguieron acuñando durante mucho tiempo y algunas siguen acuñando hasta la actualidad. Y eso pues también es interesante para el coleccionista de moneda, tanto española como obviamente de las repúblicas americanas. En este caso nos vamos a centrar en Potosí. Y esto lo hago porque Coins Numismatic Barcelona pues ofrece una nueva subasta para el día 1 de junio del año 2024. Es una subasta tan amplia como suele ser habitual en Coins Numismatic Barcelona. Tiene 1.292 lotes. Y además, como también es marca de la casa, todos salen a 1 euro de salida. Entre estos lotes hay bastantes de repúblicas hispanoamericanas, entre ellas pues bastantes de Bolivia, por eso me he animado a hacer este podcast y escribir un artículo. Y también hay pues 300 monedas, un poquito menos, pero bueno, aproximadamente 300 monedas españolas y virreinales. Esas os van a llamar mucho la atención. Tienen muchos 8 reales, tienen bastantes monedas de oro, incluyendo algunos 8 escudos, durillos, alfonsinas, isabelinas, 100 pesetas reacuñadas por Franco y bueno, pues luego también algunas monedas de plata pues interesantes e incluso cobres y vellones. Así que echad un vistacillo si os interesa porque bueno, pues es una subasta en la que todo el mundo puede pescar, ¿no? O sea, 1 euro de salida, pues todo el mundo tiene sus oportunidades. Bueno, sin ir más con la subasta, vámonos a hablar de las últimas monedas acuñadas en Potosí. Y para ello hay que hablar primero de todo de Mariano Melgarejo. Este hombre fue un presidente de Bolivia bastante polémico. A día de hoy todavía desata pasiones, tanto para bien como para mal. Es un presidente que estuvo en el cargo desde 1864 hasta 1871. O sea, más o menos coincide con el sexenio revolucionario en España. Y bueno, pues por lo que he podido leer de él, a mí me parece bastante mal político, aunque su reflejo numismático es maravilloso. Probablemente sea de las etapas más interesantes de la numismática de la Bolivia republicana. Bueno, entre otras cosas, Melgarejo firmó un decreto el 12 de octubre de 1869 en el que definía una nueva unidad monetaria para Bolivia, que era el boliviano. Es el mismo boliviano, el mismo nombre que la moneda actual de Bolivia, ¿no? Boliviano. Lo único que, bueno, pues por el medio hubo que redefinir la unidad monetaria porque hubo procesos de hiperinflación. Bueno, el caso es que este boliviano se definía como una moneda de 25 gramos de plata, con una pureza de 900 milésimas. Y luego tenía divisores. Tiene divisores de monedas de 5, 10, 20 y 50 centavos. Bueno, esto a muchos de vosotros os sonará, porque esto es algo que hacía muchísimos países hispanoamericanos. Lo que hacían era definir una unidad monetaria que equivalía al peso anterior, pero siguiendo el patrón de la Unión Monetaria Latina. O sea, este boliviano no equivalía a un 8 reales, a un peso virreinal, digamos, pero era más o menos semejante, a la gente le recordaba. Eran 25 gramos de plata con ley 900 milésimas, que eran igual que una moneda de 5 francos o de 5 pesetas. Esto digamos que era algo muy típico en estos países hispanoamericanos y lo que hacían de esta forma era, bueno, pues favorecer el comercio entre estos países y también el comercio con Europa. Bien, estas monedas, como no podía ser de otra forma, se empezaron a acuñar en Potosí. Y se acuñaron pues son unas máquinas de vapor recién estrenadas, porque de hecho se instalaron en Potosí en 1869. La forma en la que se instalaron y demás es una anécdota bastante divertida que os expliqué cuando estuve en la Casa de Moneda de Potosí, así que os recomiendo que echéis un vistazo a esos vídeos si no lo tenéis presente. Bien, como veis, todo el cono monetario boliviano en este primer momento eran monedas de plata, que iban desde los 5 centavos hasta el boliviano. Vale. Luego ya en 1878 se insertaron otras dos monedas, que eran monedas de 1 y de 2 centavos. Y estas eran ya monedas de cobre que también se fabricaban en Potosí. Bueno, pues así quedó la cosa y a nadie le extrañaba que las monedas se fabricasen en Potosí, pues porque Potosí llevaba activo
desde 1573 acuñando monedas. O sea, fijaros si tenía historia, ¿eh? Ya iba para 300 años de historia de acuñar monedas en la ciudad. Sin embargo, entrando en este último cuarto del siglo XIX, hubo dos fenómenos que afectaron a Bolivia, igual que afectaron a muchos otros países hispanoamericanos o, bueno, al resto del mundo, porque eran, digamos, fenómenos internacionales. El primero de ellos es la mejora en el comercio internacional. Y claro, esta mejora hacía que, bueno, pues los países industrializados pudiesen fabricar productos de valor añadido, como diríamos hoy en día, y llevarlos a países que estaban menos industrializados, como era el caso de Bolivia. Esto, traducido en las monedas, hace que las CECA se concentren. A lo mejor para muchos países dejaba de tener sentido acuñar moneda de manera local y era preferible comprar moneda al extranjero, especialmente si esta moneda no se hacía en los metales que se pudiesen tener en las minas del país. Es decir, para Bolivia pues probablemente tuviese sentido acuñar la moneda de plata, pues porque hay muchísimas minas de plata, en Bolivia quiero decir. Sin embargo, pues a lo mejor la moneda de bronce, la moneda de cobre, pues a lo mejor se podía acuñar en el extranjero, pues porque en Bolivia, que yo sepa, no hay minas de cobre, o no hay, al menos en la misma proporción que las que hay de plata. Bien, el segundo efecto que afectó a todo el mundo y también a Bolivia fue un desplome en el precio de la plata. De esto ya hemos hablado varias veces. La Unión Monetaria Latina tuvo la mala suerte de que la relación entre el oro y la plata se deshizo pues al poco de crearse. Entonces, bueno, pues la plata valía cada vez menos. Y claro, países como Bolivia, pues para ellos esto era un problema muy grande, porque porque la moneda boliviana era una moneda de patrón plata. Ellos no tenían un patrón oro, ni un patrón bimetálico como tenían otros países. Ellos tenían simplemente un patrón plata. Ojo, que otros países como por ejemplo México también tenían un patrón plata. Pero claro, el hecho de que el metal al que estás referenciando tu moneda se desplome de precio, pues eso genera un problema muy grave. Entre ello está que la moneda pasa a ser fiduciaria. Porque claro, si decimos que una moneda vale un boliviano, este boliviano equivale a 5 francos, pero resulta que según un patrón bimetálico o un patrón oro, estos 5 francos son fiduciarios, pues entonces el boliviano también es fiduciario. Y no queda otra. Claro, si la moneda pasa a ser fiduciaria, entonces está la reflexión de, entonces ¿para qué las estamos acuñando en plata? Pues deja de tener sentido, ¿no? O sea, si al final va a ser fiduciaria, pues entonces para esto no la acuñemos en plata y la acuñemos en metales que no son nobles. Porque ya pues nos ahorramos el coste de acuñarla en plata. Si total, va a ser fiduciaria igualmente. Entonces, bueno, pues esto es lo que hizo Bolivia y esto es lo que hicieron muchos otros países. Poco a poco fueron cambiando su cono monetario para ir introduciendo pues monedas de pues metales que no eran nobles. Y esto lo hicieron comenzando con los valores más pequeños. Así se fueron conjugando estos dos efectos. Por un lado, la moneda boliviana empezaba a ser de metales no nobles, dejando al lado la plata, y por otro lado, la moneda boliviana se empezaba a acuñar en el extranjero. Bien, las monedas de 1 y 2 centavos, ya dije antes que a partir de 1868, o sea, desde que nacieron, eran monedas de metales no nobles. Pero es que a partir de 1883 ya se acuñaron en el extranjero. Las de 5 y 10 centavos, hubo una partida de ellas en cuproníquel también en el extranjero, concretamente en París, en 1883, pero luego se volvieron a acuñar en plata en Potosí, pero a partir de 1892, de nuevo, volvieron a acuñarse en el extranjero y en metales no nobles. En cuanto a las de 20 y 50 centavos, pues estas se acuñaron en plata en Potosí hasta 1909, y luego ya la emisión de 1909, que fue hecha en Hithon, esto es en Birmingham, ¿no?, en el Reino Unido. La de 20 centavos era cuproníquel y la de 50 centavos era en plata, pero era en plata de 830 milésimas. En cuanto a la moneda de un boliviano, pues se acuñó en Potosí hasta 1893 y ahí se interrumpió pues, durante casi 60 años la emisión de bolivianos. O sea, el boliviano, digamos que siempre se acuñó en plata, pero solo se acuñó hasta 1893. Así que bueno, vemos aquí cómo poco a poco el cono monetario boliviano se iba
externalizando y se iba quedando sin plata. Estos cambios en la composición de las monedas también venían acompañados de un cambio en el diseño de las monedas. Esto es excepto la emisión de 1883 de 5 y 10 centavos, que era de cupro-níquel, pero tenía el mismo diseño que las monedas de plata y estaban haciendo un poquito de trampa. Bueno, como digo, por lo general, cuando se cambiaba la composición, pues se hacían nuevos diseños, que además tenía sentido, ¿no? Porque, claro, la tecnología que había en el extranjero era mayor que la que había en Bolivia, en la ceca de Potosí. Entonces, bueno, pues una mejor tecnología permitía hacer diseños más complejos, más bonitos. Además, se utilizaban metales no nobles, como puede ser el cobre, el cupro-níquel, que son más blandos que la plata, entonces permite, bueno, pues ciertos detalles a mayores. Y bueno, pues esto hicieron un diseño que es muy bonito. A mí me parece una escena preciosa. Y en el anverso hicieron una escena donde aparece ahí el Cerro Rico con una casita al fondo, hay una llama, está el sol y también hay una palma. Es la palma xunca, que es, bueno, el árbol nacional de Bolivia. Y si es tan común ahí en el altiplano esta palma xunca, hombre, pues hombre, más comunes otros árboles, otras hierbas, ¿no? Yo qué sé, la paja brava es más común, pero claro, no van a poner de paja brava como hierba oficial de Bolivia. Pues hombre, la palma como que es más elegante, ¿no? Igual que la llama, ¿no? Pues también es un animal súper elegante, súper bonito. Bueno, en el reverso lo que aparece es un caduceo, que es el símbolo del comercio. Y bueno, estos diseños permanecieron estables durante mucho tiempo. Esta es otra de las características de la numismática boliviana. Son diseños súper estables. Yo diría que es el país con los diseños numismáticos más estables de todo el mundo. Y eso es sorprendente porque en Bolivia hay cambios políticos, o ha habido cambios políticos muy duros, y ha habido momentos de muchísima tensión social, y lo sigue habiendo, y ha habido golpes de Estado, y ha habido cambios constitucionales, y sin embargo los diseños numismáticos permanecen inalterados. Es una cosa impresionante. Bueno, hecho este apunte sobre la belleza y la permanencia de los diseños de la Bolivia republicana, también hay que hacer otro, y es que a principios del siglo XX, cuando era presidente Ismael Montes, que esto, bueno, pues es la primera década del siglo XX, la Casa de Moneda de Potosí compró maquinaria eléctrica y se instaló para su funcionamiento, pero luego al poco tiempo dejaron de acuñar. Yo no sé si llegaron ni siquiera a estrenarla, esta máquina eléctrica, en su momento al menos, ¿no? También os las enseñé cuando estuve allí en la Casa de Moneda de Potosí, os enseñé esta maquinaria. Y bueno, pues es curioso, pero bueno, digamos que la llevaron allí, pero probablemente se dieron cuenta enseguida que salía más barato el comprar moneda en el extranjero. Porque claro, también hay que entender que había que comprar el metal. O sea, al final no es decir, oye, lo hacemos todo en casa o importamos la moneda, sino es decir, o importamos monedas o importamos el cuproníquel. Entonces probablemente les saliese igual o parecido. Así que bueno, pues llegando 1909, pues parece ser que la Casa de Moneda de Potosí ya dejó de funcionar, fue un edificio histórico y bueno, pues de hecho en 1940 se declaró como museo que sigue siendo hasta el día de hoy, museo estupendo. También a mí, siempre se lo digo a mis colegas bolivianos, fijaros que Potosí estuvo exportando monedas desde 1573, o sea, en época virreinal exportaba un producto acabado, vamos a decir, un producto de valor añadido. Y sin embargo, pues ya a partir del siglo XX, Potosí o incluso Bolivia lo que exporta es directamente polvo de zinc, polvo de plata, polvo de estaño. O sea, ni siquiera lo refinan en la ciudad, ni en el país. Entonces, bueno, aquí yo creo que es un proceso de desindustrialización donde, bueno, pues yo invitaría a mis amigos bolivianos a reflexionar al respecto, luego ya que saquen sus propias conclusiones. Bien, ahí parece que acababa la historia. Oye, pues ya a partir de 1909 aquí no acuña nada, en 1940 ya la antigua ceca de Potosí es un museo, fin del tema. Bueno, pues no. Resulta que en 1942 Bolivia necesitaba circulante.
Y entonces lo que hizo fue encargar monedas a Estados Unidos o a alguna ceca europea. Pero claro, es que en 1942 estaba Europa como para suministrar metal a Bolivia. Estamos locos, ¿no? La Segunda Guerra Mundial estaba en pleno auge, era realmente muy complicada la situación y por supuesto que ningún país, ni de los aliados ni del eje, iban a dar ningún tipo de metal a Bolivia por mucho que Bolivia pagase. Bueno, finalmente fue la ceca de Filadelfia, que por entonces era la ceca con mayor tecnología del mundo, la que se hizo cargo de de comprometerse, ¿no?, a fabricar moneda para Bolivia. Y fabricó monedas de 10, 20 y 50 centavos. Esto lo hizo en el año 1942 y entregó las monedas al gobierno boliviano. En principio, pues todos contentos, salvo que el gobierno boliviano vio que aquello era poco. Quedó más o menos satisfecho con las monedas de 10 y 20 centavos, pero vio que las de 50 centavos eran muy pocas para satisfacer las demandas de masa monetaria que había en la economía boliviana. Entonces necesitaban más monedas de 50 centavos y nadie se las podía o se las quería fabricar. Entonces lo que dijeron es, bueno, pues oye, aquí tenemos estas viejas máquinas eléctricas que llevan aquí, pues no sé, 40 años o casi 40 años paradas, pero que en principio podrían funcionar. Así que ¿por qué no las utilizamos para hacer monedas de 50 centavos? Y eso fue justamente lo que hicieron. A ver, atendiendo a los ejemplares que se han visto, que hay en el mercado, pues yo entiendo que utilizaron los mismos cuños que se habían utilizado en Filadelfia. O sea, entiendo que la Casa de Moneda de Filadelfia, al igual que mandó las monedas a Bolivia, también mandaría los troqueles. Y esto lo entiendo porque las monedas acuñadas en Potosí y las monedas acuñadas en Filadelfia eran exactamente iguales. O sea, no hay ningún tipo de marca que nos indique que una moneda está acuñada en Potosí o que fue acuñada en Filadelfia. Y se acuñaron en Potosí desde diciembre de 1943 hasta 1951, pero todas ellas con la fecha congelada de 1942. Es decir, que reutilizaron los cuños tal cual, no fueron cambiando de año ni nada por el estilo, todas ellas 1942. Según indica el catálogo Krause, se acuñaron un total de 5,3 millones de ejemplares en Potosí, mientras que en Filadelfia se acuñaron un total de 10 millones de ejemplares. A ver, yo por lo que he podido ver en el mercado, son bastante más raras las de Potosí en comparación con las de Filadelfia. O sea, la proporción 2:1, atendiendo a lo que veo en el mercado, no parece, ¿eh? Puede haber aquí motivos, que a lo mejor pues, las acuñadas en Potosí circularon más o supervivieron menos, o que hay algún tipo de cajón o no sé, de la partida que vino de Filadelfia se guarda una parte, no lo sé. Pero bueno, en el mercado es más raro encontrar las de Potosí, bastante más que las de Filadelfia. Y alguno diréis, bueno, pero Adolfo, me estás diciendo que los troqueles son exactamente los mismos y sin embargo tú me estás diciendo que se puede distinguir las de Potosí de las de Filadelfia. Bueno, pues sí se pueden distinguir y además es relativamente fácil. La cuestión es que la maquinaria de Potosí tenía mucha menos fuerza que la de Filadelfia. Como he dicho, la maquinaria de Filadelfia pues era, vamos, la más puntera a nivel tecnológico del mundo en su momento. Y sin embargo, la de Potosí pues era una maquinaria que tenía 40 años. Entonces, claro, la fuerza que podía ejercer esa maquinaria eléctrica era muchísimo menor. Con lo cual, la acuñación es mucho más débil y eso se nota a primera vista. Cuando veis una de Filadelfia y veis una de Potosí, lo vais a ver enseguida. Tengo que decir también que los comerciantes no suelen decir que son monedas acuñadas en Potosí. Muchas veces te ponen como reacuñación, pero no te dicen ceca de Potosí. Porque, bueno, pues la literatura estadounidense o algunos de los autores al menos no indican que hayan sido acuñadas en Potosí, aunque se sabe que se acuñaron en Potosí. Bien, esto, como dije, ocurrió hasta 1951, momento en el que Bolivia hizo un nuevo encargo de monedas al extranjero. Estas monedas eran de 1 boliviano y múltiplos, concretamente de 5 y de 10 bolivianos. Esto también nos muestra que había una inflación ahí. Durante estos años hubo una inflación en Bolivia. Estos bolivianos y estos múltiplos de bolivianos se acuñaron en 2 cecas de Birmingham, que eran Hithon y Kings Norton.
Y ya, pues a partir de entonces siempre Bolivia ha pedido sus monedas al extranjero, o sea, siempre han sido acuñaciones externas al país. Así que ya veis que Potosí parece que dejó de acuñar monedas en 1909, pero luego hubo esta reacuñación entre 1943 y 1951. Por ahora, esta ha sido la última vez que ha acuñado la Casa de Moneda de Potosí. Y esto, bueno, pues nunca se puede decir, que a lo mejor en el futuro vuelve a haber acuñaciones. Bien, yo sin más me despido, no sin antes volveros a recordar que echéis un vistazo a la subasta de Coins Numismatic Barcelona si os interesan las monedas a bajo coste, digamos. Un saludo a todos y hasta pronto.